Ok, estimados, pues muy buenas tardes. Sabemos 18 personas conectadas, es como un poquito más del 50% de los matriculados actualmente, ¿no? Pero vamos entonces a dar inicio. Eh, Primero, queriendo saber si me escuchan bien. Sí, Sí, ingeniero, ingeniero. ¿me escucha bien? Perfecto. En segundo lugar, quiero pues disculparme porque hemos empezado tarde. Ha sido un verdadero dolor de cabeza esta cuestión con la DGT. Y, y bueno, pero ya estamos en sintonía. Su aula virtual está lista, la habrán podido ver. Y quiero en esta ocasión, ¿verdad? Inicialmente darles algunas directrices, cómo va a ser la dinámica de trabajo, eh, chequear la planificación, echarle un ojo al aula virtual y responder cualquier duda que ustedes tengan, ¿no? La comunicación es importante, por eso he también abierto un grupo en Telegram, ya muchos se han unido y cualquier cosa lo podemos platicar por ahí, así de manera informal, ¿verdad? Porque lo formal lo comunico por correo, ¿de acuerdo? Bueno, pues mi nombre es Jonathan para servirles. Quizá algunos me conocen, quizá otros no. Y eso, ¿no? Solo para que entiendan más o menos el contexto actual, para mí como profesor, estoy, digamos, trabajando en otras virtualizaciones, digamos, atendiendo otras clases, como recién acabo de cortar con los compañeros de mecánica clásica, y por la mañana estoy sirviendo la clase de electromagnetismo 1, ¿verdad? Que es para ingeniería eléctrica. Y lo que quiero decirles con esto, pues, es que voy a tener un periodo atareado, así como ustedes también, seguramente. Y en este tipo de periodos virtuales, pues, los profesores como que tenemos varios roles, ¿no? O sea, muchos roles, más aquellos quienes servimos clases que son secciones únicas, ¿de acuerdo? No es el caso de esta 415. 415 la di yo, por cierto, hace muchos años. Desde 2014, si no estoy mal, no doy esta clase, ¿no? Pero pues me encomendaron esta clase y resulta que esta clase es una asignatura pues coordinada, ¿no? Todas las directrices que se dan vienen de un coordinador, que en este caso es Francisco, es Solórzano, ¿no? Algo que, digamos, para mí es diferente a como he venido manejando las cosas yo, porque las manejo solo en mis otros cursos y ahorita las está manejando un coordinador. A eso me refiero que ahora eso va a ser diferente para mí. En tal sentido, todo lo que ustedes me puedan proponer y tal, los puedo escuchar, pero no es que yo pueda cambiar mucho, ¿no? A lo mucho puedo comentarle a Francisco, mis estudiantes por tal encuesta creen que esto se puede mejorar y tal, ¿no? Espero haberme explicado que yo no soy ahorita como que el diseñador o el arquitecto de su aprendizaje, sino que esto está pues coordinado, ¿no? Pero seguro que nos va a ir bien a todos. Y comienzo pues diciéndoles que, eh, si quieren iniciemos con esta presentación. Voy a compartirles pantalla, me avisan si lo logran ver, ¿ok? Veamos. Si no voy a incluir audio. Estamos ahí. Sí, se ¿Pueden mira ver? bien. Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces, esta es una mini agenda que he preparado más o menos así, la información de contacto, que ustedes pues seguro que ya la conocen. Ya se las he mandado por correo, ¿verdad? En los correos que le he mandado, aquí está mi número, ha estado mi número, aquí está de nuevo. El institucional, procuramos usar el institucional, traten de no escribirme al de Gmail. Eh, Hablemos un poquito del electromagnetismo en sí, porque recuerden que esta clase de 321, de 415, de teoría electromagnética para física o electromagnetismo 1 para eléctrica, electromagnetismo 2 para eléctrica, etcétera. Todos es lo mismo, es un mismo fenómeno y quiero que nos enfoquemos en eso, en tratar de ubicar la teoría electromagnética clásica en los próximos minutos, ¿no? Y también hablar un poquito de la asignatura como tal, ¿verdad? Que no es lo mismo hablar del electromagnetismo que hablar de la asignatura que estudia la temática del electromagnetismo. Ok, espero que me vaya bien en cuanto a la síntesis de todo esto. Muy bien, entonces, el electromagnetismo es una
rama, ¿verdad? De la física, particularmente de la física clásica. Y hablar de física es hablar de una ciencia. Y hablar de ciencia es hablar de sistematización del conocimiento, una cuestión relativamente reciente, ¿verdad? Ya de Copérnico en adelante, siglo XV y XVI. ¿Ok? Entonces, vamos a tratar de ubicar la teoría electromagnética y ver dónde encajamos 415, lo que estudia 415. ¿Ok? Muy bien, en eso creo que es buen momento como para que ustedes reflexionen si todo está bien, hacia dónde van, tener un norte, ¿verdad? Contestarse algunas preguntas importantes que guíen su vida, ¿no? En todo caso, pues lo que quiero es que no solo ubicar la clase, sino que también pues nos ubiquemos nosotros, ¿ok? Y hay documentales que logran ambos cometidos, como que hacernos preguntas existenciales y también preguntas que la ciencia más o menos ha podido contestar, ¿verdad? Y son documentales como este de Carl Sagan, lo han escuchado, que es un divulgador de la ciencia, pues muy bueno. Bueno, ahorita pues ya murió, ¿verdad? Pero quedó también su pupilo Neil deGrasse Tyson, lo habrán escuchado, se llama Cosmos, ¿no? La serie del 80 se llamaba Personal Voyage y la actual del 2014, A Space-Time Odyssey. Hay un documental más reciente, quizá lo han visto, que se llama Particle Fever. En fin. Estos documentales nos hacen como, nos hacen preguntarnos ese tipo de preguntas, ¿verdad? Valga el juego de palabras, así como que de dónde venimos y tal. Pero también preguntas que pueden ser contestadas por la ciencia, ¿no? Y entre muchas de las cosas que Sagan nos dejó, ¿verdad? Carl Sagan, que fue nuestro físico y divulgador de la ciencia también, es este calendario cósmico en el que el universo se consigue que inició hace 13.8 billones de años, con lo que se conoce como el Big Bang, hasta el momento actual, que si condensamos esos 13.8 billones de años en un calendario terrestre de 365 días, entonces, al comprimir esa historia del universo en un calendario terrestre, se le conoce como la escala cosmológica, ¿no? Em, por tanto, en esa escala cosmológica, ¿verdad? 13.8 billones entre 12, eso correspondería a un mes cósmico, podemos decirle. Si seguimos dividiendo 30, esos 30 días cosmológicos entre ese mes en 30 días, tendríamos un día en la escala cosmológica. Si dividimos el día entre 24 horas, tendríamos la hora cosmológica, ¿no? Y si dividimos esa hora en 3600 segundos, tendríamos lo que se conoce como segundos cósmicos. El punto es que en esa escala, un segundo cósmico equivale, se hace en la simple división, a 500 años de historia. O, por tanto, si nosotros ubicamos algunos acontecimientos en esa escala cosmológica, eh, podemos hablar de algunos acontecimientos interesantes, ¿no? Por ejemplo, en septiembre el sistema solar como tal se vino formando. Recuerden, aquí en enero, principios de enero, permítanme, están viendo mi pantalla, estimados. Sí, Ok, sí. perfecto. Sí, Entonces ingeniero. aquí, recuerden, aquí en este primer instante el Big Bang y el 31 de diciembre, el último instante es ahorita, ¿ok? Ahorita. Entonces él decía que, por ejemplo, los dinosaurios el 25 de diciembre eh, surgieron, ¿verdad? Y se extinguieron allá por el 30 de diciembre. O sea, duraron algunos días, 25, 26, 27, 28, 29, 30, como 5 o 6 días, hasta que se extinguieron, ¿no? Pero el ser humano, si se fijan, lo que tenemos en esta escala son apenas unos minutos. Miren, humanos modernos, 11:52 de la noche. Y eh, el último minuto es el que contiene muchas cosas que nosotros pues conocemos. Por ejemplo, la agricultura, que esto pues conllevó al desarrollo de los seres humanos, fue hace apenas unos segundos. Y es más, tomando en cuenta la conversión de las escalas que les comentaba, que un segundo, ¿verdad?, equivale a 500 años. Entonces, sabiendo que Cristóbal Colón vino a América en 1492, es aproximadamente 500 años, entonces en esta escala Cristóbal Colón vino hace un segundo, 1.2 segundos aproximadamente, y nosotros
que a lo sumo quizá duremos unos 100 años, lo que tenemos en esa escala de vida son 0.23 segundos cósmicos, ¿no? Entonces, por eso suelo preguntarles usualmente qué van a hacer ustedes con sus 0.23 segundos cósmicos que tienen de vida, ¿ok? Entonces, en verdad que es muy poco lo que tenemos de vida en esa escala. Y de hecho, en la escala de 100 años también, 100 años son pocos, ¿no? Pero en la escala cosmológica, 0.23 segundos cósmicos, ¿ok? Muy bien, entonces, con eso es una de las muchas cosas que dejó Carl Sagan, ¿no? Ahora, quiero volver a lo que es, permítame, que está se me traba esta cuestión. Un segundo. Ok. Entonces, ok. Volviendo a tratar de ubicar, ¿verdad? El electromagnetismo, que nosotros vamos a estudiar parte del electromagnetismo, entonces esto nos lleva a la ciencia, ¿no? Y la ciencia como tal, surge hasta hace poco, ¿no? Antes de Cristo lo que habían eran destellos, ¿verdad? De ciencia, de los sumerios, de los griegos. Vale mencionar aquí aquel griego que midió la circunferencia de la Tierra, ¿se acuerdan? Eh, Eratóstenes, que le llamaban el beta. Decían el beta porque se supone que era el segundo mejor en muchas cosas. Carl Sagan dice, sin embargo, que era el mejor en muchas cosas. En fin, postedad media fue que se empezó con la ciencia formal en sí, ¿no? Recuerdan el cambio de modelo, ¿verdad? Heliocéntrico, también con Tycho Brahe, con Kepler y sus leyes de Kepler, del movimiento. Hay un filo aquí que a mí me acaba de cortar. Permítanme. Y luego pues con Galileo de manera más formal y con Newton y sus leyes del movimiento, ¿no? Leibniz también, Descartes fueron grandes precursores pues, de la ciencia moderna. Y bueno, pues, ¿qué ciencias? Precisamente empezaron a aplicar este tipo de metodología que se conoce como método científico, que se observaba, se cuestionaba, se hipotetizaba, se investigaba, se experimentaba, se sacan datos y a partir de los datos, fruto de la experimentación, se sacan conclusiones. A eso se le conoce como ciencia porque es un conocimiento como sistematizado, estructurado, ¿no? Y bueno, la ciencia es relativamente reciente y parte de la ciencia, aquí hay una clasificación, yo les puedo clasificar de manera más general la ciencia entre grandes ramas, las ciencias formales, las ciencias sociales y las ciencias naturales, ¿no? No hagan caso a esto, ¿verdad? Este es otro tipo de clasificación de acuerdo al orden de magnitud en el espacio, ¿no? Pero bueno, volviendo a la clasificación que les comento, ciencias naturales, lo que estudia el universo, por ejemplo, física, química, biología, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en la UNAD tenemos la Facultad de Ciencias, donde tenemos esas ciencias, de hecho, física, química, biología, aunque también está incluida matemática. Por cierto, las ciencias formales son matemáticas o lógica, etcétera, ¿no? Y las ciencias sociales que les comentaba ya surgen como por la interacción del ser humano con otros seres humanos, por ejemplo, la sociología, la economía, la psicología, etcétera, ¿no? La ingeniería como tal, que muchos de ustedes estudian ingeniería, digamos, no es una ciencia pura, sino que se le considera una ciencia interdisciplinaria. Hace uso de la matemática, que es una ciencia formal, la física, que es una ciencia natural, la economía, que es una ciencia social, conocimientos prácticos, etcétera, para inventar, optimizar, diseñar, etcétera. ¿Okay? ¿Estamos bien? ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Sí. Ok, perfecto. Entonces, la física, que nosotros lo que vamos a estudiar es una física, electromagnetismo, es una ciencia natural y las matemáticas son ciencias formales y estas son fundamentales en ingeniería. Por tanto, hay que estudiarlas bien, compas. Claro, ya cuando se desenvuelvan en la sociedad también necesitan tener, ¿verdad?, aptitudes sociales, sin duda. O sea que y también tienen muchas clases, ¿verdad? Tenemos muchas clases, ingeniería económica, etcétera. Entonces, bueno, la ingeniería sin ciencia, pues no sería ingeniería como la conocemos hoy día. Por ejemplo, aquí poner equilibrio estático, estos lo podrían pegar con tape y está en equilibrio estático. Pero, digamos, miren aquí con ciencia, es más elegante.
Entonces, bueno, no le paren mucha bola a esto. En realidad, la ingeniería es una ciencia interdisciplinaria. ¿Ok? Muy bien, pues la física, adentrándonos ya un poco al electromagnetismo, o hacia allá vamos, estudia la materia y su movimiento a través del espacio y tiempo y conceptos relacionados con energía y fuerza. Trata de explicar cómo se comporta el universo. Desde una perspectiva cronológica, sabrán ustedes que hay como que dos grandes etapas para la física clásica y la física moderna, antes y después de 1900 respectivamente, ¿no? Se creía antes de 1900 que todos los fenómenos podían ser explicados con la mecánica clásica, con la termodinámica, se recordarán que en nuestra carrera también llevamos termodinámicas, y con el electromagnetismo, teoría electromagnética clásica. Sin embargo, recordarán que después de 1900 surgen pues, experimentos como dispersión de Compton, como black body radiación de cuerpo negro, también por lo que ganó Einstein el Nobel, ¿cómo se llamaba? Eh, se me va. Recuérdenme, por lo que ganó Einstein el Nobel, el efecto fotoeléctrico, etcétera. Entonces, todos esos experimentos no se pueden explicar con física clásica. Entonces surgió lo que se conoce como física moderna y pues sus dos grandes modelos, relatividad y mecánica cuántica, ¿no? Incluso podemos hablar de física relativista cuántica, estamos hablando de teoría cuántica de campos, etcétera. Entonces, no lo vamos a hacer mañana, lo vamos a hacer hoy. Un poco sobre electromagnetismo, ¿no? Podemos mencionar que es una interacción fundamental de la naturaleza y interacciones fundamentales o fuerzas fundamentales solo tenemos cuatro, según se concibe en la física actual. Particularmente en el modelo estándar de física de partículas, tenemos solo cuatro fuerzas, cuatro interacciones, y una de ellas es la electromagnética que nosotros vamos a seguir estudiando en este curso. Primero, la interacción más fuerte es la interacción fuerte. Luego, la segunda más fuerte es la interacción electromagnética. La siguiente es la interacción débil, pero es más fuerte que la gravitacional. La más débil, de hecho, es la gravitacional. Esta interacción ocurre para objetos con masa. Si se recordarán, ¿no? Uno de los modelos los dejó Newton, por cierto, en sus Principios Matemáticos de Filosofía Natural de 1687. ¿Ok? Otra de las cosas que dejó Newton, ¿se recuerdan cuál fue? Bueno, los principios del cálculo, la ley de gravitación universal y la ley del movimiento de Newton, ¿no? Tienen que tenerlas muy en cuenta. Volviendo a estas interacciones fundamentales, en esta concepción de física de partículas tenemos fermiones, que se conocen a ciertas partículas que obedecen ciertas estadísticas de Fermi-Dirac, fermiones que interactúan a través de campos que son campos cuantizados, compuestos de partículas también, que obedecen a otras estadísticas, ¿no? Se conocen como estadísticas de Bose-Einstein, y esas partículas mediadoras le llamamos bosones. Para interacción fuerte, los bosones se les llaman gluones. Para interacción electromagnética, a los bosones, las partículas mediadoras, se les conocen como fotones, ¿no? Lo que interactúa en interacción fuerte pueden ser quarks o pueden ser hadrones. En la interacción electromagnética, partículas cargadas, recordarán, electrones, protones, etcétera, ¿no? El orden de magnitud de actuación, el rango de actuación esto, de la interacción fuerte, es de 10 a la menos 15 metros. Estamos hablando de núcleos, ¿verdad? De núcleos. Mientras que la interacción electromagnética no importa la distancia, así como la gravitacional no importa, ¿verdad? Por ejemplo, la interacción Tierra-Sol está a una distancia muy grande y igual la interacción existe, ¿no? Ahí solo, digamos que se alejen cada vez más. La interacción siempre va a existir, pero se va volviendo cada vez más débil. Y la interacción débil, entonces, pues también tenemos otros bosones que se conocen como W menos o los bosones Z, etc., ¿no? Entonces, solo para que tengan en mente, como cultura general, estas interacciones y la interacción electromagnética es la segunda interacción más fuerte. Nosotros lo vamos a seguir estudiando en este curso de 415 desde una perspectiva de la física clásica. Porque podríamos estudiar también electromagnetismo desde una óptica, Amy, por favor, desde una óptica moderna de física de partículas. Pero en fin, hablando un poquito ahora de la asignatura como tal, creo que ustedes irán allá por su tercer y última etapa. O sea, si dividimos su carrera en 3 tercios, por supuesto, entonces ustedes están como que finalizando su segundo tercio, una cosa así, o empezando su último tercio, me parece, ¿verdad? Entonces, solo revisando el diseño curricular actual, volviendo, ¿verdad? A esa clasificación de la física clásica la estudiaron, por ejemplo, mecánica clásica en física 100, física 200, recordarán, ¿verdad? Las leyes de Newton o los osciladores, etcétera.
Termodinámica la estudian en 200, también en esta clase que la brinda el Departamento de Ingeniería Mecánica. Termodinámica 1 creo que es, óptica en 200, al menos antes, electricidad, particularmente electrostática en 321, y aquí estamos nosotros, 415, que vamos a estudiar magnetismo, pero particularmente lo que vamos a estudiar nosotros es magnetostática y al final un poquito también de electrodinámica, ¿no? Electromagnetismo, que también la estoy sirviendo este periodo, entonces lo van a estudiar en IE 416 o la otra electromagnetismo 2, que no sé cuál es el código, ¿no? Quienes estudian física o astrofísica van a estudiarlo en teoría electromagnética, ¿no? ¿Okay? Lamentablemente en los diseños curriculares de ingeniería lo que es relatividad y mecánica cuántica no lo estudian, no lo estudian. Por ahí creo que están rediseñando su diseño curricular, rediseñando su currículo. Entonces, pero no sé si van a agregar esto, que es muy importante, porque esto sienta la base de teoría cuántica de campos, que a su vez fundamenta lo que es teoría del estado sólido, ¿no? Que sustenta lo que es la electrónica digital. En fin, les pongo aquí solo a manera de recordatorio. Esta presentación, recuerden, la tienen en la aula virtual. Revisen bien el organigrama para ubicarse bien dónde están parados en la universidad, ¿no? Cualquier queja que tengan ustedes o tengan también los profesores o cualquier injusticia que se dé dentro de la U pueden abocarse al comisionado. Revisen un poquito el estado actual de las normas académicas. Lo importante ahorita es que aprueban con 65%. Lo que está rigiendo este periodo es el calendario académico del 2020, ¿verdad? Recuerdan que el primer y segundo periodo sí fueron modificados en el camino, ¿no? Y tuvieron que mandar circulares con esas modificaciones que se dieron por la pandemia, pero este tercer periodo básicamente es igual, o sea, no cambian las fechas, está como el calendario académico contemplado del 2020 que se dio lugar en diciembre del año pasado, ¿no? Este calendario académico lo sacaron en diciembre del año pasado, ¿no? Entonces, ese es el que está rigiendo ahorita nuestra calendarización, ¿ok? Muy bien, entonces, quizá conviene platicar un poquito sobre la planificación, ¿les parece? Entonces, fíjense, en cuanto a la planificación de la clase, ok, aquí está. Muy bien, entonces platiquemos un poquito sobre la planificación de la clase, ¿no? Que vamos a estudiar entonces una parte de teoría electromagnética, que sería campos magnéticos estáticos generados por fuentes de corriente estacionarias, ¿no? Lo veremos en su momento, pero sí quiero recalcar algunas cosillas, ¿verdad? En primer lugar, lo que viene a reemplazar la hora de consulta lo vamos a hacer vía Microsoft Teams los viernes de 8 a 9. Yo me voy a conectar por mi experiencia en otras clases. Resulta como que más práctico que me indiquen la consulta a cualquier hora, ¿no? O sea, no solo a este horario, sino que en cualquier momento me lo indiquen y le saco de las dudas rápidamente, ¿no? Pero igual, ahí tenemos ese espacio por si es necesario. En cuanto a la planificación semanal, como saben, pues la semana pasada no pudimos iniciar, entonces hemos perdido algunos días, pero ya les comento que no estamos mal de tiempo, ya se los voy a hacer saber. En todo caso, en este documento pueden ver la planificación semanal. Y lo importante ahorita es que para el 29, el 20... Ok, lo importante ahorita es esto. Vamos a hacer 6 pruebitas, ¿no? Cada una de 10%, puntaje de 10%. Las tareitas que les voy a ir dejando 20% y el laboratorio 20%. No han comunicado nada sobre laboratorios. Esta semana al menos no inician. La primera prueba, les decía, va a ser el 28 de septiembre a las 6 p.m. con una duración de 2 horas aproximadamente. Entonces, han tratado de hacerlo de esta manera para evaluar continuamente, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hablar en esta prueba? Bueno, aquí es donde quería entrar en detalle, que lo que se va a hablar en esta prueba es el capítulo número 12, que son corrientes eléctricas, ¿no? Y el capítulo número 13, que es la ley de fuerzas de Ampère, ¿no? Entre circuitos de corriente. Entonces, esos dos temitas son los que vienen en la prueba número 1, que va a ser el 28, ¿no? El 28, ¿cuándo es el 28? Es de este lunes que viene, que es 21.
al otro, ¿no? O sea, el 28 acá. Entonces, básicamente, yo he concebido que corrientes eléctricas es un capítulo muy pequeño realmente, pero tiene varios mini ejercicios, podemos decirle, y algunos conceptos importantes. Lo pueden ustedes estudiar hoy, mañana, el viernes, por ejemplo, el fin de semana, sin problema, ¿no? Ya vamos a ver el aula virtual. Y la próxima semana, quizá el martes o el lunes, no sé, abordar la ley de fuerzas de Ampere, que en realidad es más de practicar porque no es más que una ecuación fundamental, ¿verdad? Que rige las fuerzas entre circuitos. Muy sencillo. Lo importante ahí es practicar, porque la ecuación es una ecuación vectorial, común y silvestre, como la ley de Coulomb, ¿no? Entonces, voy a aprovechar después de haber discutido la forma en que se valora el curso, que es con 6 pruebas, tareas de laboratorio, y habiéndoles dicho ya que los dos temitas que entran para su primera prueba, que es para el lunes, entonces vamos a revisar el aula virtual rápidamente, ¿no? La otra temática la van a ir viendo poco a poco, por ejemplo, el campo de inducción B, capítulo número 14, y el capítulo 15, que es la forma integral de la ley de Ampere, ¿verdad? Eso es para segunda prueba, que va a ser el 13, y así sucesivamente. El campo vectorial A, que es un campo auxiliar con potencial escalar V, para caso electrostática, eso se va a hacer en una pruebita del 26, la ley de inducción de Faraday, que aquí ya estamos hablando entonces de un poquito de electrodinâmica también, capítulo 17, esto va a ser para su cuarta prueba, energía magnética y conceptos ligados a ello, así como multipolos, la quinta prueba, y finalmente magnetismo en presencia de materia, materiales isotrópicos homogéneos lineales incluidos, entonces en la sexta prueba, ¿no? También un poquito de ecuaciones de Maxwell, ¿no? Que yo recuerdo que para alcanzar eso comúnmente no se tenía tiempo, y en esta modalidad vamos a ver cómo sale todo, ¿no? Pero en fin, así la tónica. Ahora permítanme abrir entonces lo que es el curso aquí, ¿verdad? Ustedes ya tienen acceso al curso, vi que algunos han ingresado, vi que algunos también se han agregado al grupo de Telegram, está electricidad y magnetismo 2, veamos. Aquí voy a tratar de ponerme en modo estudiante para que ustedes vean en mi pantalla, lo que verían ustedes en su computadora. Aquí una pequeña bienvenida que les doy, una presentación, aquí yo me presento formalmente, preséntense ustedes también, porfa, traten de actualizar su perfil, que en un par de foros de consultas técnicas y académicas o cafeterías, si les sobra tiempo y quieren bromear un poquito, ahí pueden hacerlo. En la guía metodológica, entonces, les he puesto la planificación que recién discuto. Ok, ahí está todo esto. Está también el libro de texto de Wagner, de Matthew Sadiku. De Griffiths también, que es un libro muy bueno, que solo está en inglés, pero es muy bueno, conceptualmente hablando. Yo lo utilizo para electromagnetismo también. Están también los solucionarios, ¿verdad, compas? De Sadiku, de Griffiths. Por ahí andan también solucionarios de Wagner, al menos de algunos. También está el libro de Minister, de Marshall. Varios libros que considero que pueden ser de su interés también, ¿no? También les he puesto el calendario académico 2020. Entonces, en cuanto a la primera unidad, aquí para que vean un poquito la dinámica, yo para cada día les voy a ir poniendo esto diariamente, ¿no? Alguna actividad o recurso. Vamos, en general, en este tipo de aprendizaje se tienen recursos, ¿verdad? Recursos de aprendizaje, recursos multimedia, videos o notas de clase o presentaciones, todo eso le llamamos recursos, ¿no? Y las actividades de aprendizaje son las actividades que ustedes van realizando, ¿no? Como para poder complementar su aprendizaje. Amy, por favor. Entonces, para el día miércoles pasado, ¿verdad? Como no pudimos tener, aquí les puse nada. Es una cuestión muy sencilla: examinar con detenimiento la planificación, actualizar su perfil y presentarse, descargar los archivos, examinar su libro de texto, ¿no? Esto fue para el día miércoles pasado. Brian, ¿estás por ahí? Brian García. Sí. Bayardo. Bayardo Moya. Sí, aquí estoy, ingeniero. Hey, Bayardo, ¿de dónde te conozco a vos? Me suena tu nombre. Con usted yo saqué la asignatura de Prepa 1 del último periodo del 2019. Ah, en el corto, ¿verdad? Un intensivo. En un intensivo, exactamente. Es cierto, Bayardo, lentes, ¿verdad? Gorra. Correcto, sí.
Sí, hombre, es cierto. Pues bienvenidos. Va a estar tranquila esta clase también. Excelente, la anterior igual. Bueno, entonces, gracias. Solo quería ver si están, pues, como dicen en misa. Bien, entonces eso, pues esta cuestión la hacen rapidito, ¿no? Para el jueves, aquí pueden encontrar la presentación inicial del curso, que básicamente es lo que estábamos discutiendo. Ok, y para el viernes pasado, aquí, miren, yo les voy a ser muy franco. Como les comentaba, los profesores en la situación actual tenemos que lidiar con un montón de cosas y un montón de trabajos o roles que se requieren para estructurar este tipo de aprendizaje, ¿no? No es una cuestión sencilla, ¿no? Entonces, aquí, Física 415, yo no la he trabajado, ¿no? Quien la ha trabajado han sido otros profesores, ¿no? Creo que Francisco, quien coordina actualmente, creo que Paul también, tal vez, no me acuerdo quién más, tal vez Tenorio, etcétera. El punto es que hemos querido, pues, después de nuestra reunión, aprovechar los recursos que algunos ya tienen. Por supuesto, yo los reviso antes y particularmente propongo que para el viernes 11, o sea, el viernes pasado, entonces lean lo siguiente, lean la sección 12.1 a 12.3, que son las tres primeras secciones de la temática de corrientes eléctricas del libro de Wagner, lo leen, ¿no? Y enseguida también miran el videíto, este videíto lo elaboró Francisco, está bien, ¿verdad? O sea, sigue la temática del Wagner, le pone un poquito más de detalle, elabora algunos ejemplos, está muy bien, ¿verdad? Eh, Claro, desde el punto de vista técnico hay que mejorar un poquito, pero en sí lo que más interesa es el rigor y está bastante bien. Entonces yo les propongo que por favor miren con detenimiento este video que no es tan cortito, ¿no? Esa es otra cosa a los que tienen que enfrentarse ustedes. Paciencia, paciencia con esos videos, porque algunos son largos, ¿no? Lo ideal en este tipo de modalidades es que los videos sean cortitos, cortitos. Pero bueno, o sea, por el rigor que se le impregna y tal, a veces no resultan tan cortos. Pero en fin, les propongo por favor que miren este video y siempre tomen sus notas de clase, tomen sus notas escritas, perdón, cuando vayan leyendo, cuando vayan viendo videos, etcétera, ¿no? Para el miércoles, que es hoy, les pido que por favor lean entonces la sección 12.4 a 12.6 del libro de Wagner. Vayan tomando nota de las relaciones e ideas más importantes. Y aquí este video es correspondiente a las secciones 12.4 a 12.6 y con eso se determina ese capítulo, ¿no? Entonces, si ustedes hacen eso, habrán aprendido lo necesario sobre la temática de corrientes. Y una vez que lo aprendan, hay una serie de problemas propuestos. De estos problemas propuestos viene su prueba número 1, número 2, hasta 6, ¿no? Todas las pruebitas vienen de estos problemas propuestos. Miren, estos problemas propuestos son ejercicios de libros diversos y del libro de Wagner, ¿no? De acuerdo, yo creo que la dinámica es muy similar, por lo que recuerdo cuando impartí 321 recientemente, que estábamos hablando con Bayardo, que él la llevó también conmigo. Entonces, es muy similar. Hay unos problemas propuestos, si ustedes logran hacerlos, entenderles bien, entonces les va a ir bien, ¿no? Hemos nosotros convenido que textuales no vendrán, por supuesto, porque se presta al fraude y tal. Pero, claro, son muchísimos ejercicios. Por ejemplo, aquí, solo de corrientes eléctricas, tenemos muchos ejercicios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Verdad? Y los de arriba, sobre corrientes, creo que serán unos 3, ¿no? Una cosa así. El punto es que de todos esos ejercicios probablemente no los van a poder hacer todos. Por eso lo que yo les propongo es una tarea en la que, aquí se la hablo, ¿no? En la que hagan una exposición escrita, ¿no? Un desarrollo conceptual, digamos, del capítulo 13 del libro de Wagner, ¿no? Y repito, bueno, aquí rectifico, iba a decir resumen, pero no es un resumen, sino que me refiero a ir desarrollando, o sea, lo más detallado posible a medida de que al ver yo lo que ustedes me manden, yo pueda decir, hey, pucha, ¿cómo le entendió el compa? ¿Cómo le entendió? ¿Cómo le entendió? Se fue más allá que el mismo autor Wagner, ¿no? Me gustaría decir eso, tuvo un desarrollo mejor que el de Wagner. Eso, por un lado, 40% les voy a dar por eso y 60% por resolución de ejercicios. ¿Cuáles ejercicios?
los mismos ejercicios que están en la guía, pero no todos, ¿no? Porque si se resuelven, se ponen a resolver todos, no van a terminar. Sino que les pido que resuelvan en 1, 3 y 4 de la guía en sí y los de Bagnes. ¿Cuáles son los de la guía? Los de la guía son los que están aquí arriba, ¿no? 1, 3 y 4. Fíjense que aquí tengo un pequeño problemita, que este no solo es de corriente, se involucra también fuerza magnética, así que lo voy a quitar. Ok, entonces, pero esa es la idea. Este documentito voy a corregir, hace falta una corrección, lo corrijo pronto. Permítame, estimados. Entonces, así va a ser la tónica, ¿no? Entonces, vuelvo y repito, para cada día van a tener recursos, ¿verdad? Para cada día van a tener, bueno, actividades, así como actividades de aprendizaje, no quiero ponerles en mis otros cursos, así como que les pongo un montón de actividades de aprendizaje, como que para que ellos vayan haciendo, aprendiendo. Pero en este caso no quiero cargarlos tanto porque ya tienen los problemas, ¿no? Entonces, tienen que trabajar esos problemas. Repito, para cada día van a haber una serie de recursos de aprendizaje que una vez que los finalicen, entonces se ponen a resolver los problemas, ¿de acuerdo? Particularmente estos problemas son para la prueba número 1 y recordarán que la prueba número 1, Bayardo, ¿para cuándo está? ¿Para cuándo? Tuvo que haberse quedado grabado en su mente. Para el 28. Ajá, es un lunes. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es resolver estas guías antes del 28. De hecho, yo propongo que la parte de corrientes eléctricas particularmente me la entreguen el 23 de septiembre, que sería el próximo miércoles, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Muy sencillo, leerse las secciones indicadas y los videos indicados respectivamente. Estos videos también contienen algunos ejemplos. Entonces, lo que yo pretendo hacer, porque los videos ya están suficientemente bien, es hacer, compartir, explicarles algunos ejercicios interesantes que no estén incluidos en los videos y que estén incluidos en las guías, pero que no estén incluidos en sus tareas. De tal manera que la idea es resolver la mayor cantidad de ejercicios posibles para que ustedes pues tengan una base para su examen. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que bien nos podemos ver el próximo viernes para, después de que ustedes hayan visto los videos y hayan estudiado por su cuenta, estar ya bien fundamentados ustedes de tal manera que yo pueda compartir, discutir algunos ejercicios interesantes con ustedes, si les parece. ¿Ok? Muy bien, y eso en cuanto a corrientes eléctricas, ¿no? Ya la próxima semana, ¿no? Si no tienen mayor problema con la resolución de ejercicios de corrientes eléctricas, que en realidad es algo relativamente sencillo y también que algo con lo que tienen experiencia porque involucra baterías, capacitores, resistores, configuraciones en serie paralelo de resistores, capacitores, la carga, la descarga en función de parámetros fundamentales de capacitores, etcétera. Entonces es algo que ustedes creo que ya manejan en algún grado bien, dado su paralelismo con otras clases como circuitos eléctricos, ¿no? Entonces, próxima semana vamos a abordar otro tema que también es sencillo, pero que matemáticamente requiere ponerse a trabajar por el cálculo de integrales, como sabrán, que es la ley de fuerzas de Ampère, que viene siendo un análogo para la fundamental ley de Coulomb para la electrostática. Ahora, la ley de fuerzas de Ampère viene a ser la ley fundamental para la magnetostática. Ok, de acuerdo. Entonces, y similarmente para cada día, ¿no? Ok, aquí tenemos hasta el día miércoles. Para mañana jueves, pues también les voy a proponer algo que hacer. Para el viernes también. Yo creo que para el viernes vamos a tener una sesión síncrona. En mis otras clases, las sesiones síncronas no son tan comunes, porque yo ya he venido trabajando los recursos y ya tengo los videos, ya tengo las actividades de aprendizaje, etcétera. Pero en esta clase comprenderán que no la he impartido, entonces no tengo recursos más que los que algunos profesores pues han elaborado. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero decir con esto es que vamos a tener quizá más clases síncronas de las que yo acostumbro a dar, porque esta modalidad no es solo para dar clases síncronas, compas. De hecho, la e-learning no se concibe de esa manera, ¿no? Muy bien, eso en cuanto
en cuanto a cómo está la situación actual, cómo está la metodología, el aula virtual, en corto, ¿qué quiero que hagan? Bueno, que actualicen su perfil, que participen en el foro para conocerlos un poquito y que se pongan a ver sus videos de corrientes eléctricas porque su prueba número 1 viene el lunes 28 de septiembre. ¿De acuerdo? El viernes nos vamos a ver nuevamente para poder discutir algunos ejercicios, ustedes ya llenos de poder, ¿ah? Ya llenos con un ki elevado, decíamos nosotros en nuestro tiempo en que existía Kakaroto. Bien, entonces, básicamente eso, estimado, bueno, no es que existía, sino que lo pasaban por la tele, o lo siguen pasando. Luis Fernando Lara, Luis Fernando, estás por ahí. Sí, sí, lo estoy Luis, a vos pasando. también me suena tu nombre, ¿de dónde? Contame. Llevé mecánica 1 el primer periodo de este año. Puedo preguntar qué tal te fue. No, la terminé cancelando, tuve problemas para llevar. Ah, ok, ok. Pero no es que estaba complicada, ¿verdad? No, Ok, perfecto. Pues ánimo para esta clase, vos. Y ahorita no estás llevando mecánica. no, este periodo no la llevé. Ah, bueno, bueno. Todavía puedes meterla, ¿verdad? ¿O no? Y, no me he fijado, pero creo que la última vez que me fijé estaba lleno. Ya, ya. Bueno, está bien. ¿Y qué te iba a preguntar? Vos te estaba preguntando algo. Preguntar algo, no me acuerdo. Creo que no. Em, perfecto. Entonces, Luis Fernando Lara, contame, ¿quedó claro? ¿Tenés alguna pregunta? Todo claro, licenciado. Perfecto. Entonces, solo quiero terminar de pasar rapidito unas ideas de electromagnetismo clásico. Entonces, les comentaba que están viendo mi pantalla. Sí, Ingeniero. Ok. Entonces, digamos, espacialmente hablando, perdón, temporalmente hablando, 0.23 segundos cósmicos son los que tenemos, ¿verdad? De vida, a lo mucho. Y espacialmente hablando también somos despreciables, ¿verdad? Miren aquí, en esta, la Vía Láctea, donde un puntito, ¿verdad? Se cree que hay unas 200 billones de galaxias actualmente. De hecho, se han observado, creo, unas 200 billones, según estimaciones, mejor dicho. Entonces somos espacial y temporalmente hablando despreciables, no por un lado, ¿no? Pero por otro lado, eh, también, pues, platicamos al principio que hay que tener bien definidas nuestro norte, alcanzar nuestras metas, nos sentimos bien, claro, sin, digamos, pararse en los demás o algo, ¿no? Estamos viviendo en sociedad. Estas cosas son importantes, compas, porque, como saben, la sociedad actual no está muy bien, entonces hay que ir cambiando ciertas actitudes, ¿no? Y hablando de aptitudes, por otro lado, cada quien tiene diferentes aptitudes, ¿no? Decía Einstein más o menos así. Em, pero antes miren este picture, esta imagen. Aquí tenemos varios animalitos y un juez. Para una selección justa, todo el mundo tiene que tener el mismo examen, ¿no? Hacer el mismo examen. El examen es trepar este árbol, ¿no? Entonces, hay un mono, hay un pingüino, un pez en una pecera, un elefante. Entonces, es el mismo examen para todos, ¿no? Cualquiera podría decir que es justo, ¿no? Pero evidentemente que quien está, digamos, diseñado para trepar es el mono y el pez, pues no va a poder lograrlo. Entonces, decía Einstein, todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar a un árbol, vivirá creyendo toda su vida que es estúpido. Es una cita de Einstein un poco fuerte, ¿no? Creo que también Einstein se pasó, no todo el mundo es un genio, pero la cosa es que el espíritu es que todos tenemos diferentes aptitudes y seguro que conocemos nuestras aptitudes, ¿no? Y si alguno tiene aptitud para ser académico o buen estudiante, pues tranquilo, ¿verdad? No tienen que, digamos, que faltar a la humildad, porque si no recuerden cuánto van a durar, ¿verdad? Piensen esos 0.23 segundos cósmicos. O si no piensen en cuánto miden ustedes, no sé, un par de metros, y piensen en el espacio entre esas 200 billones de galaxias. ¿De acuerdo? Entonces ayudémonos unos con otros más bien, etcétera. Entonces, electromagnetismo como tal, ya últimos 5 minutos, desde el punto de vista de la mecánica, fíjense que nosotros vamos a estudiar teoría electromagnética clásica, ¿no?
¿Y qué tiene que ver esto con la mecánica, por ejemplo, que estudia el movimiento de los objetos? Bueno, hablando un poquito de mecánica, recordarán que tenemos mecánica clásica, que la estudiamos en física 100, 200, relativista, que hablamos de objetos que se mueven muy rápido, comparables con la velocidad de la luz, o objetos muy pequeños, hablamos de mecánica cuántica, y finalmente objetos cuánticos relativistas, estamos hablando de teoría cuántica de campos, ¿no? En cuanto a la mecánica clásica, siguiendo, que es importante saberlo, tres formulaciones, la newtoniana, lagrangiana y hamiltoniana, en los siglos XVII, XVIII y XIX respectivamente. Estas últimas dos son reformulaciones nada más de la newtoniana, la física la contiene la newtoniana, etcétera. La obra principal, esto es importante por el paralelismo que vamos a hacer con la teoría electromagnética. La obra más grande de la mecánica clásica es Principios Naturales de Filosofía Natural de 1687, donde Newton presenta tres cosas que hoy por hoy las seguimos usando. La ley de gravitación universal, las leyes del movimiento de Newton y los principios del cálculo. Para nosotros, la obra máxima de la teoría electromagnética fue la de Maxwell de 1865, A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field. ¿Cuántos siglos transcurrieron? 1600 a 1700, uno, y de 1800 a 1700 a 1800. 2 siglos después, entonces, se formuló por completo la teoría electrodinámica clásica con las 20 ecuaciones diferenciales que nos dejó Maxwell, no condensadas por Oliver Heaviside algunas décadas después a solamente 4 que conocemos hoy día. Volviendo con la teoría electromagnética, que es una interacción fundamental, es una interacción fundamental. Eso quiere decir que, ligándolo con la mecánica, tenemos una fuerza que viene del electromagnetismo y esa fuerza puede mover objetos, ¿no? Y del movimiento de objetos se encarga la mecánica, ¿no? Entonces nosotros vamos a estudiar el electromagnetismo clásico porque estamos hablando de campos no cuantizados, ¿no? Campos cuantizados, estamos hablando pues de física electromagnética o electromagnetismo cuántico, que por los momentos pues no nos compete eso ahorita, ¿ok? La fuerza de fricción. La fuerza de fricción y la fuerza normal son fuerzas que nosotros las modelamos muy bien. Nuestra cabeza tiene experiencia al respecto, pero en realidad, desde el punto de vista de las interacciones fundamentales, se recuerdan ustedes que son 4, estimados. ¿Cuáles son? Fuerte, electromagnética, débil y gravitacional. Entonces, esas que las estudiamos en la mecánica clásica, así como fricción normal y fuerza de contacto, por ejemplo, entre el compo y la caja acá, ¿qué tipo de interacciones son? ¿Qué tipo de interacciones? Fíjense que la fuerza de fricción es una interacción electromagnética. La fuerza normal es una interacción electromagnética. La fuerza de contacto entre el compo y la caja es una interacción electromagnética. Aquí, desde el punto de vista de la caja, un diagrama de cuerpo libre es acá, la única interacción que no es electromagnética es la fuerza que ejerce la Tierra sobre la caja, ¿de acuerdo? Ahí todas son fuerzas electromagnéticas. Entonces, es importantísima la teoría electromagnética porque nosotros lidiamos con interacciones electromagnéticas, a diferencia de la interacción fuerte. Nosotros no somos, digamos, neutrones, no somos protones, como para lidiar con interacciones fuertes, pero sí con interacción electromagnética y también con interacción gravitacional, porque tenemos masa, ¿no? ¿Ok? Y claro, la interacción gravitacional se hace apreciable cuando son objetos muy masivos, por ejemplo, la interacción Tierra-Sol, a tal punto que, según condiciones iniciales, la Tierra orbita, los planetas orbitan alrededor del Sol. Es un ejercicio bastante interesante hacerlo por medio de teoría de mecánica clásica, ¿verdad? Resolver la segunda ley de Newton, ¿verdad? Ponerlo en forma, digamos, orbital, para encontrar que las órbitas son en general secciones cónicas y para las condiciones iniciales de los planetas son elipses, ¿no? Son una órbita cerrada. En fin, teoría electromagnética entonces es un paradigma para otras teorías, es un modelo a seguir. Por ejemplo, para la teoría electrodébil, que viene siendo como la fusión de la teoría electromagnética y débil bajo cierto rango de energía. Estos compas se ganaron un premio Nobel por esta teoría electrodébil. Y también la teoría de cromodinámica cuántica, digamos, la teoría electromagnética es un paradigma para esta teoría de cromodinámica cuántica de interacciones fuertes, ¿no? Es una teoría exitosa y comprobada experimentalmente, ¿no? Pero las leyes del electromagnetismo en realidad fueron descubiertas pedazo a pedazo, ¿no? Y nosotros vamos a seguir como que rescatando esos pedacitos de historia, esos pedacitos de ciencia, esos pedacitos de experimentación para poder tener toda la teoría electromagnética a nuestra mano, ¿no? Maxwell fue quien compactó el trabajo. En realidad quien lo compactó aún más fue Oliver Heaviside, que nosotros lo estudiamos también en teoría de circuitos, por ejemplo, ¿no? Y en otras, ¿no? Entonces, al principio, compas, eran cuestiones de electricidad y magnetismo, eran cuestiones separadas. La electricidad, de hecho, aquí podíamos meter pilas, incluso corrientes. A los corrientes le llamamos electricidad.
El magnetismo tenía que ver con barras imantadas, con materiales, imanes permanentes. Están viendo en la pantalla, estimados. Sí, ingeniero, se ve Sí, claro. Ok, y la óptica, entonces tenía que ver con lentes, con prismas, toda esa cosa, ¿no? Pero poco a poco veremos nosotros, por ejemplo, algunos hitos históricos que nosotros vamos a ir viendo pedazo a pedazo que Ørsted en 1820 vio como un fenómeno eléctrico, a saber, una corriente eléctrica, desviaba una aguja de una brújula, o sea, un imán. Entonces, con una corriente aquí, entonces esto se movía. ¿Verdad? Por tiempo no lo voy a poner la animación, pero esto se mueve. Entonces, un fenómeno eléctrico perturba algo magnético. Y Ampère fue más lejos y dijo, todos los fenómenos magnéticos se deben a cargas en movimiento. Y nosotros en este curso vamos a hablar de cargas en movimiento, de corrientes. Faraday pudo ver lo contrario una década después. Un imán, ¿verdad? Si yo tengo un imán, que es una cuestión magnética, si yo lo tengo el imán aquí, no va a pasar nada, pero si yo lo muevo, esto, como ustedes sabrán, genera un flujo variable, un flujo variable a lo largo, ¿no? ¿Cómo se dice? A través de esta superficie, ¿verdad? Y entonces eso genera una fuerza electromotriz inducida y por tanto esto magnético generó algo eléctrico, una corriente. Y por tanto ya fueron viendo, nosotros también lo iremos viendo de manera rigurosa, cómo poco a poco lo eléctrico y lo magnético eran como que casi la misma cosa, ¿no? Una cosa alteraba a lo otro, ¿no? Y de hecho, Maxwell, después de esos hitos, entre otros, le dieron los últimos toques a esta teoría, unificaron por completo la electricidad y el magnetismo. Ajá, ¿y qué hay de la óptica? ¿Qué hay de la luz? Bueno, pues fíjense que Faraday no era así como que no tenía educación formal, pero era un gran experimentador. De hecho, Einstein tenía una fotografía en su oficina del gran Michael Faraday. Pero el que en sí era bien, bien formalista y todo, eh, muy estudiado, ¿verdad? A nivel universitario, Maxwell, ¿no? Y en 1865 justificó esa hipótesis de Faraday de que la luz también era de naturaleza eléctrica o electromagnética en general. Entonces, desde entonces, nosotros, cuando ustedes lleguen a teoría electromagnética o a electromagnetismo, verán qué bonito se siente ver lo que Maxwell hizo en una ecuación diferencial y decir, hey, miren, esto sugiere que la luz es también un fenómeno electromagnético, ¿no? O sea, ahí la matemática muy elegantemente lo dice. Desde entonces la óptica fue incorporada al magnetismo y la evidencia experimental, porque esto fue meramente teórico, la presentó Hertz en 1888. Y luego de eso, pues recordarán otros hitos importantes como la generación de una señal transatlántica, ¿no? Que viajaba de un continente a otro, ¿no? Desde Canadá a Inglaterra, por Marconi, ¿no? Y entonces el boom de las comunicaciones, ¿no? Em, por supuesto, amplificados por las guerras, por ejemplo, ¿verdad? En la cuestión del desarrollo de tecnologías, como por ejemplo antenas, etcétera. Entonces aquí hay varios hitos de la teoría electromagnética que les puede interesar, se los dejo ahí. Aquí he subrayado esto o he resaltado en negrita, la de 1865, tiene que quedárselas porque es como el análogo de la obra maestra para la teoría electromagnética, es esta, como lo fue el Principia de Newton para la mecánica clásica, A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field, que nos dejó 20 ecuaciones en este paper de 1865, Maxwell, ¿no? Otros hitos importantes, en el 82, el primer sistema de distribución, por Thomas Alva Edison a 110 voltios DC. Recordarán que esto pues tenía muchas pérdidas y tal, y pues fue reemplazado por lo que nos dejó, ¿quién vaya? ¿Quién? Nikola Tesla. Faraday. Tesla, correcto, con su sistema de distribución de corriente alterna, ¿no? Como lo tenemos actualmente, ¿no? Subiendo voltajes, se disminuyen pérdidas, después lo bajamos, ¿no? En nuestras redes de distribución. En 1884, por cierto que aquí en el 82 también se dio la primera facultad de ingeniería eléctrica. ¿Saben dónde fue? En la UNA. No, no fue en la UNA, fue en Alemania, ¿verdad? Fue en Alemania. Es una buena investigación ver cuántas décadas después se fundó en la UNA la primera facultad de ingeniería eléctrica. Bueno, la única que tenemos aquí en Honduras, por cierto. En el 84, Heaviside redujo las 20 ecuaciones que nos dejó Maxwell a 4 ecuaciones, ¿no?
Y en el 88, como les dije, Hertz presenta evidencia experimental. En 1901, Marconi, primera señal transatlántica. Y de ahí, recuerden, de aquí en adelante también surgieron fenómenos que no podían ser explicados ni con esta teoría clásica. Entonces vinieron todos esos, las nuevas teorías de relatividad, etcétera, ¿no? De mecánica cuántica. Para finalizar, la luz en realidad solo es una pequeña ventana en el vasto espectro electromagnético. Conocemos, pues, desde radiación o ondas electromagnéticas de muy alta energía o muy alta frecuencia, como los rayos gamma, y otras que son de muy baja frecuencia o longitud de onda muy grande, como las ondas de radio. Las ondas de radio tienen una longitud de onda del orden de kilómetros, de cientos de metros a kilómetros. Las microondas tienen el orden de centímetros. Ajá, si lo miran como una onda senoidal, entonces imagínense una pequeña onda de una longitud de onda de centímetros, así son las microondas. La luz visible, que es la que nosotros podemos ver, nuestros ojos pueden percibir, en realidad solo es un pequeño espectrito de todo este rango de ondas posibles, ¿no? De hecho, muchas han encontrado aplicación en la salud, por ejemplo, los rayos X, etcétera, ¿no? Por las interacciones que tienen con el cuerpo humano, etcétera. Muy bien, la otra cosa interesante es que nosotros estamos como que evolucionamos para poder ver en el amarillo, ¿verdad? Y un más menos, o sea, una frecuencia más alta hasta el ultravioleta y una frecuencia más baja hasta el infrarrojo. Eso es lo que podemos ver porque se cree el Sol es la estrella más cercana, tiene el pico de radiación en el amarillo, ¿no? Muy bien, teorías unificadas. Para finalizar, Einstein murió en su intento de combinar gravedad y magnetismo, ¿verdad? Si ustedes quieren estudiar eso, pues adelante, ya tienen el Nobel asegurado. Otras teorías exitosas, electrodébil, termodinámica cuántica, que ya las he citado, y otras teorías unificadoras, pero ninguna se asoma, en verdad, a lo que es el electromagnetismo. Y finalmente, la formulación de campos. Nosotros en nuestra teoría electromagnética, estos clásicos, estos no son campos cuánticos, ¿verdad? En la teoría que les presenté del modelo estándar de física de partículas, estos son campos bosónicos, ¿no? Que podrían ser, de hecho, en la teoría electromagnética, estos son, ¿qué tipo de partícula? Vamos a ver, ajá, ¿alguien que me responda? ¿Qué bosones tenemos acá? En el campo cuantizado electromagnético son fotones, ¿de acuerdo? Pero en nuestros campos clásicos lo que vemos son líneas, ¿verdad? Es algo que llena el espacio de tal manera que interactúan las cargas, los objetos que están cargados a través de ese campo, ¿no? Y entonces esa interacción son fuerzas, ¿ok? Y bueno, eso. Por último, cargas eléctricas. El origen de toda interacción electromagnética, sea electrostática, sea magnetostática, sea electrodinámica, es la carga eléctrica. En general vienen en dos tipos, negativas y positivas, ¿verdad? Pueden investigar ustedes que esto en otras interacciones, por ejemplo, en cromodinámica cuántica, hay varios como que tipos, no solo positivo y negativo. Pero nuestra carga eléctrica tiene esa particularidad que son positivas y negativas. Negativas, un exceso de electrones, positivas, un exceso de protones, ¿no? Etcétera. Y la otra cosa importante que decir de las cargas es que se conserva, no puede ser creada ni destruida. Este es un enunciado global de la carga. El enunciado local lo habrán estudiado ustedes en la ecuación de continuidad que se le conoce, ¿no? Si no, pues lo vamos a repasar en este curso. De hecho, probablemente no la conozcan. En 4.15 ahorita es donde van a ver esa ecuación de continuidad que es un enunciado local de la conservación de la carga. Y finalmente, todo objeto cargado es múltiplo de un valor de carga. ¿De cuál? De la carga del electrón o del protón. Podrían argumentar ustedes que existen los quarks también, que son una fracción de esa carga elemental, podemos decirle, pero el problema es que los quarks no existen aislados. Por eso se considera la carga elemental, la del protón o la del electrón. La del protón o la del electrón, que es la misma, ¿no? Solo que uno es positiva y otro es negativa. Cualquier objeto cargado tiene una carga que es múltiplo de esas cargas, ¿ok? Bueno, sí, vamos a guardar entonces. Les pido que me ayuden, por supuesto, estudiando corrientes eléctricas y nos vamos a ver de manera síncrona por una sesión como esta el día viernes. ¿Tienen alguna pregunta, estimados? No. Pues bueno, les encomiendo revisar bien el aula virtual y nos veremos el viernes. Ánimo, la temática tanto de 321 y 415, como sabrán, es bastante sencilla, pero tiende a dar bastante problema, no solo a nivel de Honduras, sino que también a nivel mundial. Esto porque quizá nos enfocamos más en lo matemático que en lo conceptual. Así que procuren entender bien también los conceptos porque los van a necesitar en el futuro. ¿De acuerdo? Y practicar bastante pues la matemática. ¿Estamos? Muchas gracias, Lick. Sí. Bueno, Gracias, que estén muy bien. Víctor. Hasta pronto. Buenas Nos vemos. tardes. Gracias. Bueno, Buenas buenas tardes. tardes. Buenas 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 tardes.
Gracias, Lee.